Dios mío, te doy gracias en esta oportunidad por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo y por el cual tengo esta salvación tan grande y maravillosa que me has otorgado y que está a disposición de todo aquel que no te conoce, de todo aquel que necesita inmediatamente un cambio de vida, un cambio de caminar, y eso es lo que haces tú a través del Evangelio. Amigos y hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y queremos también recordarle que dentro de lo que tenemos, queremos proponer este libro que lleva la serie, se llama Reencuentro. Y este es el número uno de una serie de 25, 26 libros que eh, el Señor nos ha permitido escribir. Son temas de estudios para compartir pastores, evangelistas y todo aquel que le guste compartir la palabra. Lo estaremos entregando totalmente sin ningún costo para usted. Si usted lo solicita, le estaremos dando la dirección donde usted puede recogerlos, y para nosotros será una grande bendición el poder hacer llegar este libro que tiene 12 temas en la parte interior y en donde usted podrá, quizá este libro le va a enseñar cosas que usted ya sabe, pero se las va a refrescar, y para nosotros será de mucha bendición poder eh, otorgarle a usted este librito. Así que queremos orar en esta oportunidad por sus peticiones, por sus necesidades, por lo que está pasando. Únase con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias que nuevamente podemos, Señor, salir al aire, poder compartir tu palabra. Y esto pues es un propósito tuyo porque nos has dado salud, nos has dado los medios para poder hacerlo, Señor. No queremos que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan tu santo nombre, conozcan quién eres, que se enamoren de ti, que tú eres el único que puede cambiar las vidas de las personas. En el nombre de Jesús queremos decirte que estamos agradecidos y rogamos y oramos por aquellas personas que están necesitando, Señor, de un favor tuyo. Gracias, Señor. Sabemos y estamos seguros de que tú nos vas a auxiliar porque este evangelio es tuyo, la palabra es tuya. Por favor, abre el entendimiento de mi mente para que yo pueda compartir y dar a entender lo que ya está escrito, Señor, y que esta palabra pueda llegar a cualquier persona que esté pasando grandes necesidades. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. En esta oportunidad vamos a recorrer en el libro de San Juan, o Evangelio de Juan, como se conoce. En el capítulo número 5 vamos a hablar de un hecho maravilloso, y yo creo que esto le puede interesar porque hay personas que a veces han puesto su esperanza en objetos, su esperanza en circunstancias, su esperanza en una persona, y esto no se da. Y aquí la Biblia nos narra de un hombre que estuvo enfermo durante 38 años. Y este hombre con esa enfermedad pues estaba también pendiente de un milagro, pendiente de que se le pudiera restablecer la salud. Pero quiero narrarle esto, y por eso en el capítulo 5 dice: después de esto, ¿después de qué? Bueno, después de que el Señor hizo una gran señal, hizo una señal de que Él era el ungido, de que Él era el enviado, una señal como un milagro, una sanidad. Todas estas son señales, señales. Por eso dice que después de esto se celebraba una fiesta de los judíos, era una fiesta totalmente judía, y Jesús, como un judío, subió a Jerusalén. Mire que esto ya nos está indicando humildad, porque Jerusalén estaba en un lugar elevado, y entonces la gente tenía que subir hacia aquel lugar. Ese es el Evangelio. Para disfrutar usted del Evangelio necesitamos subir. Por eso en Apocalipsis capítulo 4
Dice que el Señor le dio una visión a Juan, pero dice que a Juan le dijeron, Juan, sube acá. Para poder revelarnos su palabra y podernos revelar este evangelio, necesitamos despegarnos un poquito de la tierra, pero no subirse a un avión, no subirse en una escalera, no, sino desprendernos espiritualmente y mentalmente del plan tierra para poder nosotros comprender la explicación que Dios nos da de este evangelio. Por eso a Juan le dijeron, sube acá y te vamos a mostrar las cosas que aquí están pasando. A Moisés también lo hicieron subir. Moisés subió una montaña, Moisés subió un monte y allá en el monte le revelaron cosas grandes y maravillosas que cuando bajó Moisés de ahí dice que su rostro resplandecía. Yo creo que cuando nosotros conocemos al Señor, el Señor nos eleva y va a provocar un cambio en nosotros. Por eso es que el verdadero cristiano no se esfuerza por dejar algo, sino que Dios le quita totalmente ese deseo. Y entonces dice que después de esto se celebraba una fiesta propiamente judía, de los judíos. Mire, y Jesús subió a Jerusalén. Esta pudo haber sido la celebración de la Pascua. Esta pudo haber sido la fiesta de Pentecostés, o bien pudo haber sido también la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta muy bonita, la de los tabernáculos, porque el Señor había dejado establecido esta fiesta. ¿Pero por qué la fiesta de los tabernáculos? Porque cuando ya vivían en sus casitas, así como usted y como yo que vivimos en nuestras casitas o en un cuartito, pues en un lugar. Ahora tenemos techo, ahora tenemos comida, a veces se nos olvidan las cosas del Señor. Entonces esta fiesta era que se salían de sus casas y en un solar, en un lugar que había espacio, hacían enramadas y la gente vivía ahí durante un par de días. No tengo a ciencia cierta cuántos días podían permanecer ahí, una semana, no sé. Y yo creo que eso traía cierta incomodidad. Pero lo que era esta fiesta era traerles un recuerdo de cómo el Señor los trajo por un desierto, cuando vivían en champas, cuando vivían en tiendas de campaña. Porque usted no me va a negar, estimado amigo, estimado hermano, que a veces se le olvidan a uno las cosas. Yo no sé si usted ha pasado hambre. Yo no sé si usted ha tenido escasez de alimento. Y cuando uno tiene escasez de alimento y le brindan algo, aunque usted nunca lo haya comido, usted agradece a Dios por esa comida. Pero ya cuando cambian las circunstancias y podemos comprar y podemos pedir y todo eso, hay cosas que a nosotros ya no nos parecen y ya no las comemos. Se nos olvidó. Yo creo que la vida del creyente es una vida tan maravillosa y tan hermosa, porque Dios, a través del Espíritu Santo, siempre nos está recordando para bien de dónde fuimos alcanzados. Una vida pobre. Aunque usted tuviera dinero, aunque usted tuviera bienes, una vida pobre porque no tenía al Señor Jesucristo. Una vida de lujuria, una vida de vicios, porque sin ello usted no podía estar saciado, usted no podía estar satisfecho. Y vino el Señor porque el Evangelio es para todos. Hay hombres millonarios, hay hombres adinerados, que va a ver su garage, parece más grande que la casa de uno y tiene 10 carros en su parqueo y quiere seguir comprando porque su alma no se satisface. Y a veces nosotros sin ningún vehículo estamos felices y le damos gracias al Señor, pero muchas veces se olvida esto. Y entonces Jesús subió a Jerusalén. Mire, ahí subió. Y en Jerusalén, junto a una de las puertas que le habían puesto por nombre la puerta de las ovejas, seguramente era una puerta donde llevaban las ovejitas y pasaban, porque eran ovejitas que iban a llevar
al templo a sacrificar. Y entonces ahí resulta que había un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene, dice la palabra, 5 pórticos, o sea, 5 puertas. El número 5 es muy importante dentro de la Biblia. La Biblia nos habla numéricamente y el número 5 es un número también importante porque está hablando de 5 ministerios. Está hablando aquí y entonces por eso hay una mención hermosa acá este estanque estaba aquí y entonces era muy conocido porque resulta que ahí se juntaba una multitud de personas, pero no eran personas comunes y corrientes, sino que había algo que les hacía diferentes. Y es que estas personas eran personas que estaban enfermas, eran ciegos, eran cojos y paralíticos. Mire qué paradójico, porque toda esta gente estaba ahí hacinada. Muchos habían tomado como lugar de vivienda porque esperaban que al movimiento del agua se metía uno o lo metían y el primero que entraba, pues dice la Biblia que era sanado. No sé cómo se corrió esta bola, este movimiento, y dice acá esperaban el movimiento del agua, porque había algo que movía esta agua, porque un ángel del Señor, oiga, del Señor, descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, aquí de seguramente la gente pensaba que las aguas eran medicinales. Por eso es que vemos nosotros acá que el Señor sube a Jerusalén y muestra una necesidad del Señor. ¿Por qué iba a Jerusalén? El Señor no iba precisamente por esto, sino el Señor iba al templo, porque tenía la necesidad de ir al templo, porque el templo era un lugar para tener comunión con Dios. Mire. Y entonces Israel se quedó con tradiciones. Israel había perdido el propósito de la fiesta, porque aquí le hablé que había una fiesta de los judíos que se celebraba en Jerusalén. Pero las fiestas judaicas, las fiestas que Dios estableció para el pueblo de judío o para el pueblo de Israel, tenían gran connotación porque estas fiestas eran para honrar a Dios, para honra y gloria del Señor. Y entonces ahora vemos dos cosas que conmueven. Una, el estanque, y la otra, los enfermos. Hombres amontonados junto al estanque. La mayoría de ellos, estoy seguro que eran de Israel. Y es el pueblo escogido de Dios. Oiga, en la miseria, en la lástima, esperando un movimiento del agua. Y ya el dador de la vida estaba ahí. Y se les nubló la visión y se les nublaron los ojos porque no pudieron identificar al Señor Jesús. ¿Para qué apareció el Señor Jesús? Para ayudar al pueblo de Israel primeramente. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Venía no a pedirles, no a quitarles. Pero el Señor con sus prácticas, con su hablar, botó sus argumentos religiosos que tenían. Porque los que crucificaron al Señor Jesucristo no fue el populacho,
sino fue la crema innata teológica que había, que chocaban las enseñanzas del Señor Jesús contra las enseñanzas que tenían los teólogos, los exégetas de aquel tiempo, los doctores de la ley, y entonces a ellos la religión les venía a repercutir, porque probablemente en esa religión ya no iban a tener las entradas que tenían, e iba en contra de sus intereses. Fueron intereses políticos, fueron intereses económicos, fueron intereses de poder los que estos hombres vinieron y señalaron al Señor Jesús. No fue gente pobre, no fue gente, no fueron los leprosos, no fueron las prostitutas, no fueron los cobradores de impuestos, fueron los hombres que tenían la teología en sus cabezas. Pero esa teología no bajó a sus corazones. Pero esa teología no mostró una manera de conducirse. Porque el Señor mismo lo señaló en un momento determinado cuando estaban hablando. Y hablaban tan bonito que se paró con sus discípulos y dijo: oigan lo que están diciendo. Y entonces Él dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque al igual que hoy, hay un montón de gente llena de conocimiento, llena de teología, llena de nombramientos. Y saben los nombramientos humanos, ¿qué hacen con uno? Lo elevan, le tocan a uno el ego, y usted ahora ya es un doctor en teología. La Biblia es sencilla porque dice que en ningún otro hay salvación que no sea por el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces es sencilla. El Señor hablaba y decía: vengan a mí los que están cansados y los que están trabajados. Vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Es algo y por eso es que las vacaciones que nosotros tenemos, que el mundo ha dado o que nos da dentro de los trabajos, no despiertan lo que verdaderamente necesitamos nosotros. Pero viendo entonces en el estanque dos cosas conmovedoras. El estanque era adorado. ¿Qué nombre le pondríamos en este momento? Las aguas salutíferas, las aguas divinas, las aguas medicinales. Y los enfermos estaban ahí amontonados junto al estanque. Israel era el pueblo escogido, donde Dios había pretendido tomarlos y hacer su morada para vivir junto con ellos. Por eso el tabernáculo estaba en medio y todas las tribus estaban alrededor, porque esta era la luz del mundo, porque el Cristo de la gloria representado en el tabernáculo era el que cuidaba las 12 tribus de Israel, y en su momento adecuado las profecías se cumplen y aparece el Señor Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y entonces Dios no fue derrotado, porque Cristo Jesús entonces habla. Pero a todo aquel que dice que le reconoció, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Y estos no son engendrados por carne, y estos no son engendrados por sangre. Por eso el evangelio no es una estafeta que se da para que el otro siga adelante. No, tienes que tener tu encuentro personal con el Cristo de la gloria, en donde si una familia no tiene esto, entonces va a haber un problema. Porque la mujer se vuelve espiritual con un hombre carnal o viceversa. Y van a señalar: solo ahí quieres pasar. Sí, porque cuando conocemos al Señor no podemos dejar de adorarlo. Nos quita aquellas pasiones, de aquellos deseos que teníamos por las cosas del mundo. Y ahora queremos adorar y glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe cómo le llaman a eso hoy? Fanatismo. ¿No tienes una camisola tú de algún equipo que ni siquiera es de tu país, sino tal vez de España, de Inglaterra, de Francia? Hay muchas camisolas de equipos y estamos hablando de fanatismo.
y tienes fotos y peleas por gente que ni conoces, por gente que dan un espectáculo. Nosotros por Dios no tenemos que pelear, porque no nos mandó a pelear por Él, sino a pelear la buena batalla de la fe. Y aunque las cosas no caminen como nosotros queremos, sabemos que estamos en un Dios grande, con un Dios grande y poderoso que nos sacará adelante. Hoy nos peleamos hasta por las instituciones eclesiásticas, por las iglesias, por los nombres, por las coberturas. Mi apóstol es mejor que el tuyo, mi pastor es mejor que el tuyo, mi iglesia es más grande que la tuya. Nos vivimos peleando por todo eso. No, pelea por tener una vida agradable y recta delante del Señor. Gente que no tienen visitaciones del Señor y están metidos ahí. ¿Sabe cómo se llama eso? Religión. Pues ahí estaba aquella gente donde esperando. Mire, por eso es que Dios nos llama a ser cuidadosos de ciertas reglas. ¿De qué regla? De mantener su presencia. ¿Sabías que el Espíritu Santo se contrista? Y cuando se contrista, se aparta. Por eso nosotros, nuestro llamado es a ser cuidadosos de reglas que el Señor ha establecido a través de su palabra, de mantener su presencia, porque cuando Dios pone su mirada sobre una persona, sobre una nación, pero cuando su actuar no agrada a Dios, se va Dios, se sale Dios, porque Dios tiene un tiempo. Por eso miramos a cristianos cambiándose de un lugar a otro y de un lugar a otro y de un lugar a otro, buscando que a través de un hombre descienda la presencia de Dios. Y la presencia de Dios va a descender donde 2 o 3 se reúnen en su nombre y lo invocan y verdaderamente le buscan de todo corazón. Si no nos estamos quedando nosotros con la religión, que el día que nosotros empecemos y vayamos y hagamos culto, que realmente haya un quebrantamiento en nuestro interior y que podamos decir, hermanos, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Sigamos adelante. No ha podido quebrarnos el enemigo a través del encierro. A través de cerrar nuestras congregaciones, no ha podido quebrantarnos. ¿Por qué? Porque a Dios lo tenemos nosotros aquí adentro y le glorificamos. Y lo miramos en las plantas, y lo miramos en la lluvia, y lo miramos en el viento, y lo miramos en todos lados porque Dios está vivo. Pero cuando el actuar de una nación, de una persona no agrada a Dios, Dios se va. Ejemplo, un día Salomón terminó la casa que David ofreció hacerle al Señor y el Señor le dijo, no, tú no vas a hacer la casa, has derramado demasiada sangre, has sido muy sanguinario, la va a terminar tu hijo, va a llevar a cabo lo que tú pensaste. Pero Dios se agradó porque David propuso en su corazón hacerle una casa al Señor. Y el Señor se alegró y dijo, todos estos años nadie había pensado en hacerme casa, David. Y el Señor vivía humildemente en un tabernáculo, hecho de cuero, hecho de telas, hecho con los elementos que ellos tenían. Y Dios, porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Pero es humilde y es sencillo. Y se reúne donde es alabado de todo corazón para bendecir a los que le alaban. Y entonces Salomón hizo un templo majestuoso, suntuoso, con oro, con plata, con piedras preciosas. Y cuando iba a ser la inauguración de aquel templo, estaban los cantores, estaban los que tocaban los instrumentos, estaban los sacerdotes con aquellas togas,
con aquella elegancia, se habían preparado humanamente con vestidos nuevos, con vestiduras nuevas, porque iban a alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Dios se anticipó y entró en aquel templo. Y toda aquella gente que iba preparada con sus vestiduras nuevas, con sus trompetas, con los cánticos aprendidos, a inaugurar el templo, no pudieron entrar al templo porque la gloria de Dios estaba en aquel templo. Y no podían entrar. Y yo me imagino aquel momento tan hermoso donde aquellos cayeron en tierra y no les importó ensuciarse. Por cuánto tiempo no pudieron entrar al templo, no lo sé, no lo describe la Biblia. Y entonces la gloria de Dios estaba en aquel lugar, en aquel palacio que había sido hecho para el Dios del cielo. Y Dios estaba agradado y se posó y dijo: esta es mi casa, y la tomó Él. Pero qué tristeza. Años más adelante, muchos años más adelante, Dios se fue de ese lugar. Se quedaron con los ritos, se quedaron con los utensilios, se quedaron con los cantos, se quedaron con la religión, se quedaron con la sequedad. Dios se había ido. Ya no le agradó la conducta de los hombres, porque en vez de objetos, en vez de cosas, Dios quiere una conducta. Y se fue el Señor, como aquel que hace sus maletas y mete sus cosas y se va sin despedirse, y lo buscan porque no lo honraron, porque no le dieron gloria. Yo me imagino los sacerdotes tan suntuosos como hoy. Hoy en el Evangelio estamos igual que en las otras religiones. Hay personajes a los cuales no les podemos hablar ni acercarnos a ellos. Pero qué bueno, a mí me alegra, porque es más fácil acercarse a Dios, porque Dios siempre está dispuesto para atenderte, porque Dios siempre está dispuesto para oírte, porque Dios siempre tiene tiempo para ti y para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces ahí estaba. Ese actuar no agradó a Dios. Y Dios estaba dando un tiempo y se fue. Miren lo que ha ocurrido con nosotros. Tuvimos un tiempo de libertad para alabar y para glorificar al Señor. Y muchas veces nos fuimos de paseo, hicimos cosas que para nosotros eran más importantes y nos cerraron los lugares de reunión. Pero no importa que nos cierren los lugares de reunión, porque yo y mi casa alabaremos a Jehová. Palabras que le pido prestadas a Josué, aunque él no dijo así: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí decidan ustedes a quién quieren servir, porque el pueblo de Israel estaba plagado de idolatría. Ahora vemos nosotros aquí. Por eso es que el avivamiento ha estado en ciertos lugares, como Israel, como los Estados Unidos, como Inglaterra. Unos avivamientos. De Inglaterra salieron unos predicadores del siglo pasado. Y respetos para estos hombres. De los Estados Unidos, cuánto misionero, cuánto pionero. ¿Por qué está el Evangelio aquí? Bueno, por la gloria y la honra del Señor. Pero hubieron misioneros que vinieron de los Estados Unidos a Guatemala a enseñar, cuando ser cristiano aquí en Guatemala era muy delicado, era muy peligroso. Mas sin embargo, Dios bendiga a aquellos hombres como José María Muñoz, como Toniel Ríos Paredes, que se gastaron su vida sirviéndole al Dios del cielo.
Y nosotros queremos hacer lo mismo, desgastarnos para el Dios de la gloria. Ha sido una bendición poder hablar con usted, ha sido una bendición poder compartir con usted un trozo de la palabra del Señor, y queremos decirle, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por estas personas que van a oír este mensaje. Señor, en el nombre de Cristo, te suplico que les fortalezcas y que suplas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén.